bien, quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios, Marcos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo número 14. Marcos capítulo 9. Si usted ya lo encontró, por favor compártalo con la persona que tiene al lado. Vamos a leer, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo. En este caso, Jesús no estaba ahí, sino los discípulos, y él llegó a donde estaban los discípulos y vio la confusión y la discusión que había en el grupo, y le dijo, un hombre que estaba dentro de ese grupo le dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, dígale al de al lado, gente, ¿cómo era la gente de ese lugar? Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Y el padre responde que desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Léaselo al de al lado, por favor, y dígale, todo es posible si uno cree. ¿Qué es posible? Si uno, todo es posible si uno cree. Muy bien, dígale al de al lado, todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó. Yo quiero que usted vea lo que el papá dijo. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿No le parece extraño? Creo, pero tengo incredulidad. Pregúntele al de al lado si tiene incredulidad. Sí creo, pero tengo incredulidad. Ayúdame a superar mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo Jesús. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Ahora, la semana pasada o el fin de semana pasado, mi esposa nos compartía sobre la importancia de la fe. Y ella nos decía que una fe sin acciones es una fe que no va a producir absolutamente nada. Si queremos producir en nuestra vida milagros, la fe necesita ir acompañada de acciones. Y la palabra que realmente a mí me impactó es aquella que está en Santiago capítulo 2, desde el versículo 18 al 24, pero en especial cuando decía que la fe sin acciones, o la fe debe ir acompañada de acciones para producir un resultado. Y ella nos hablaba de 3 personajes bíblicos que tuvieron fe acompañada de acciones. ¿Se acuerda usted de la mujer sirofenicia que le dijo a Jesús? Jesús le dijo, no, los panes es para los hijos. Y él dijo, no, pero los perros también comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Y Jesús quedó asombrado de la fe de esa mujer. Veíamos el caso de Bartimeo, ¿se acuerda usted del ciego? Que insistía y la gente le decía, cállese, pero él persistió.
La fe de Bartimeo produjo un milagro. Su acción, ¿verdad? Se levantó, se quitó el manto y fue a buscar a Jesús. Nos habló de la palabra, o la palabra que ella nos compartió, nos habló acerca del centurión. Jesús dijo, no he visto una fe tan grande como la de este hombre en todo Israel. Entonces la fe acompañada de acciones produce efectos sobrenaturales en nuestra vida, milagros, señales, prodigios. Ahora, el papá de este muchacho, que es la persona de la que yo le quiero hablar en esta noche, es todo lo contrario a esos tres personajes que le acabo de mencionar. La mujer sirofenicia, el centurión y el ciego Bartimeo se caracterizaban o fueron resaltados por la fe. Pero este hombre, aquí en la conversación que tiene con Jesús, le hace una confesión y le dice, mi fe es imperfecta. Porque él le dijo, Señor, yo creo, tengo fe. Dígale al de lado, él creía. Si él creía era porque tenía fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que uno no ve. Pero a diferencia de lo que pudimos ver el fin de semana, la fe de este hombre era una fe imperfecta, que la expresaba a través de la incredulidad. Ahora, esto es algo que yo imaginé, esto no está detallado en la palabra de Dios, pero para mí este hombre, de una manera desesperada y como última opción para lograr la sanidad de su hijo, buscó a Jesús. Por eso cuando él vio que los discípulos no eran capaces de liberar al hijo y de traer la sanidad que él estaba buscando, dijo, pues queda el plan XYZ, que fue buscar a Jesús. Ahora, lo importante es lo que le dice Jesús. Jesús le dice, quiero enseñarte a través de lo que hoy vamos a hacer o de lo que va a pasar en tu hijo sobre el poder de la fe. La fe mueve montañas. La palabra de Dios dice que si yo tuviera fe como un granito de mostaza, bien pequeñito, le podría decir a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Aún a los mismos discípulos algo les falló. Ya Jesús en algún momento, pasajes atrás o tiempo atrás, había comisionado a sus discípulos de 2 en 2 para que fueran a los diferentes lugares. Y yo no sé si usted recuerda esa escena cuando los discípulos regresan de haber sido comisionados y le dicen, Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios. Y ellos estaban felices de que hasta los demonios se les sometían. Pero en este caso hay una lección de fe profunda. Y todo pasa a través de la expresión, sí creo, pero te pido que me ayudes en mi incredulidad. Y por eso esta prédica se titula, Libres de la incredulidad. ¿Cuántos quieren ser libres de la incredulidad? ¿Cuántos tendríamos que hacer esta noche una oración, o si tuviéramos una conversación con Jesús, si tuviéramos la oportunidad de verlo cara a cara, cuántos de nosotros no tendríamos que decirle, Señor, yo sí te creo, pero necesito que me ayudes en medio de mi incredulidad? Necesito que me ayudes en medio de la imperfección de mi fe. Yo necesito que el Señor me ayude en medio de la imperfección de mi fe. Entonces yo quiero pedirle en esta noche, de manera muy especial, que usted escriba en qué área de su vida está usted tratando de creerle a Dios, pero todavía no ha podido. 100%. ¿Cuál es esa área en la que usted sí cree que Dios lo puede hacer, pero usted todavía no le cree? ¿Un milagro financiero? ¿Un milagro físico? ¿Restauración? ¿Liberación? ¿Un trabajo? ¿Ya lo anotó? ¿Ya me hizo el favor de anotarlo? ¿Cuál es esa área en donde usted sí le cree, pero hay incredulidad? Yo creo que Dios lo puede hacer, pero ayúdame en mi incredulidad. Así que usted ahora le va a decir al Señor, Señor, en esto hay incredulidad, porque Él le dijo, mira, mi hijo está enfermo, mi hijo está endemoniado, mi hijo necesita que tú lo ayudes. Ayúdanos si tú puedes, ten misericordia de nosotros. El espíritu ese lo arroja al fuego o lo tira al agua para matarlo. Desde muy pequeño le pasa esto. Ten misericordia y ayúdanos si puedes. ¿Cuál es esa área en la que usted necesita decirle al Señor, sí creo, pero necesito que me ayudes en mi incredulidad? ¿Cuántos tienen un punto en su vida que pueden decir hoy, sí creo, pero necesito que me ayude en mi incredulidad? ¿Cuántos escribieron algo que hoy puedan compartir? Que usted puede decir, yo necesito que Dios me ayude a creer, yo necesito que Jesús me ayude a creer, yo necesito que Jesús me ayude a ver el poder de la fe en mi vida.
Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele si hay atrincherados. Usted sabe que es atrincherarse, se mete, se enrancha ahí y no quiere salir, la incredulidad. Porque ese es el peligro de la incredulidad. Entra en nuestro corazón y no quiere salir. Y ahí se queda, dice, aquí estoy, aquí me quedo y no me voy. Pero nosotros hoy vamos a batallar en contra de esa incredulidad. ¿Qué es entonces la incredulidad? Si este hombre le estaba diciendo a Jesús, yo creo pero tengo incredulidad, ayúdame, necesitamos comprender qué es la incredulidad y el diccionario nos da una buena definición acerca de la incredulidad. El diccionario dice que la incredulidad es la imposibilidad o la reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado. O sea que la incredulidad está asociada a no creer en un 100% o a creer parcialmente. Por eso es que este hombre le dijo a Jesús, yo creo, pero dentro de la medida de fe que yo tengo hay un porcentaje que es de incredulidad. Por eso también podemos definir la incredulidad como falta de fe. Y yo quiero que usted preste atención a la palabra que estoy usando, falta de fe. No estoy hablando solamente de ausencia de fe. Como a mí me gustan las matemáticas, entonces lo voy a expresar de la siguiente manera. Fe es tener 100% de certeza y convicción de que Dios puede hacer algo. Eso es la fe, 100%. Yo creo 100% que Dios es capaz de hacerlo. La mujer sirofenicia, el centurión, Bartimeo, tenían 100%. En la ecuación ellos estaban en un 100%. Este padre tenía un porcentaje, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 99.9%. Tal vez le faltaba solamente era el 0.01% de fe, pero ese faltante se denomina incredulidad. Si yo estoy hoy en un 80%, es decir, 6 días a la semana o 5 días a la semana le creo a Dios y 2 no le creo, estoy en incredulidad. Es la imposibilidad o la reserva que una persona tiene para creer algo que no se ve o que no está demostrado. Entonces, no solamente la ausencia de fe es incredulidad. Si a mí me falta una porción de fe para creerle a Dios 100% lo que Él ha dicho en su palabra, en mí hay incredulidad. Entonces, levantemos la mano a aquellos que no estamos en el 100%, que nos parecemos al papá de este muchacho que le dijo, sí creo, diga conmigo, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en el 10% que me falta. Ayúdame en el 20% que me falta. Ayúdame en el 30%, en el 40%, en el porcentaje que a usted le falte. Ahora, quiero decirle 2 cosas importantes que necesitamos entender acerca de la fe y de la incredulidad. 2 cosas que usted y yo tenemos que tener claro y que tiene que estar bien presente a la hora de enfrentar la incredulidad. Primero, la fe y la incredulidad nacen en el corazón. Todo nace en el corazón. Del corazón mana la vida. Ahora, Pablo nos deja ver que la fe nace en el corazón. Dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo. ¿Es por creer en dónde que somos declarados justos? ¿En dónde? En el corazón. Entonces, el corazón es el motor de la fe. Pero el corazón también, cuando es gobernado por ciertas cosas, cuando es controlado por la naturaleza pecaminosa, cuando es controlado por los pensamientos de este mundo, empieza también a aflorar ¿qué? Incredulidad. Entonces en el corazón se gestan la fe o también se puede gestar la incredulidad. Ahora, algo importante que quiero resaltar, Jesús hizo muchos milagros a personas que no tenían fe en Él, que no creían en Él. Hizo muchos milagros. Pero en este caso en particular, Dios o Jesús estaba usando la situación para enseñarnos que sí debemos tener fe. Porque la fe es la que permite agradar a Dios. ¿Se acuerda el pasaje de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Para acercarse al Señor es necesario creer que Él existe. Entonces, en el corazón se libra una batalla. En su corazón en este momento, si usted anotó que hay algo que todavía le cuesta creerle al Señor, es porque en su corazón se está librando una batalla espiritual. Entre la fe que pone el Espíritu Santo y la incredulidad de nuestro propio corazón.
producto de varias cosas que vamos a ver a continuación. La incredulidad está en nosotros por varios aspectos, ya lo voy a mencionar más adelante, pero lo que yo debo entender es que se libra una batalla espiritual todos los días. Todos los días estamos enfrentando esa duda, todos los días estamos enfrentando, sí creo, pero me cuesta creerte. Creo, pero con incredulidad. ¿No le parece como extraña la relación? Creo, pero con incredulidad. Ahora, lo segundo que debemos entender acerca de la incredulidad. Muchas veces pensamos que la incredulidad es un asunto o un problema de la razón. ¿Cuántos de ustedes tenían ese concepto como lo tenía yo? Que me hablaban de incredulidad y inmediatamente lo asociaba a los pensamientos, al intelecto, a la razón. ¿Cuántos de ustedes pensaban de esa manera? El problema de la incredulidad está en la mente. Y resulta que el problema de la incredulidad no está en la mente. El problema de la incredulidad está en el corazón que se ha endurecido. Porque el corazón endurecido no puede oír la voz de Dios. El corazón endurecido se escucha a sí mismo, escucha las voces del mundo, escucha al enemigo, pero no es capaz de escuchar la voz de Dios y le cuesta entender a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Ezequiel 36:26 que el Espíritu quiere ponernos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón tierno, sensible a la voz de Dios, capaz de entender y comprender la voz de Dios. Entonces, dos cosas. Número uno, hay una guerra en el corazón entre la incredulidad y la fe. Y número dos, la incredulidad no es un problema de la razón, es un problema del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O de la abundancia dice que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón porque de él mana la vida. Entonces en el corazón se originan los pensamientos, en el corazón se origina la razón, en el corazón se origina el intelecto. Y si nuestro corazón está alterado, afectado por la incredulidad, el resultado de ese corazón endurecido serán pensamientos de incredulidad. Será un razonamiento que lleva a dudar todo acerca de la palabra de Dios. Nuestro intelecto estará afectado por ese espíritu de incredulidad. ¿Qué trae la incredulidad a la vida de una persona? ¿Qué ha traído la incredulidad a mi vida? Tres cosas. Número uno, dureza de corazón. Una piedra. Vemos cosas que Dios hace y somos incapaces de detectarlas, entenderlas, comprenderlas y recibirlas. Entonces Dios nos habla y no le creemos. ¿Cuántas veces ha sentido usted una voz interna o una fuerza interna? No sé cómo explicarlo porque es algo que pasa dentro de mí, que siento que me habla y yo digo, no, eso no es Dios. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez eso? Que usted dice, pero ¿por qué debería yo hacer eso? No, me estoy volviendo loco. Y resulta que es la incredulidad. Nos cuesta escuchar la voz del Espíritu Santo, especialmente si nos pide cosas que a nuestro parecer son ilógicas. ¿A quién le gustaría compartirme algo ilógico que le haya pedido el Espíritu Santo y usted haya dicho, no, no lo voy a hacer? Y entonces usted dice, dudé. ¿Quién quiere compartirme algo? A ver. Aló. Repito otra vez. En el computador se te activó una canción. Ajá. En el activo se me activó una canción que me pedía que lo alabara. Yo decía, sí, no creo. No, a esta hora. Y quedé con la cosa y en la noche tuve que pedirle perdón porque sé que era él, pidiéndome que lo alabara a esa hora. Y te perdiste la oportunidad de alabarlo. Algo iba a ser el Señor a esa hora. Ahora, alguien más que me quiera compartir un último testimonio que quiere decirme, mire, yo sentí que era la voz de Dios, pero yo como que dudé y no lo hice. A ver, ¿quién quiere compartirme algo así? Hola, y los líderes no les habla a nadie, ¿no? ¿No les habla a Dios? Nadie. Nunca le ha dicho el Señor, entrégale el billete que tiene en el bolsillo. Ay, no, eso no es del Señor, eso es del diablo, lo reprendo. ¿O cuántas veces usted ha visto que la palabra de Dios saltan así como las palabritas y usted dice, ay, ¿será eso? Ay, no, esto es un invento mío, esto es que yo mismo en mis propias emociones. Yo le comento eso porque una vez estaba orando con mi esposa hace varios años
Y lógicamente yo le había dicho a ella cosas que yo esperaba. Y cuando empezamos a orar, ella empezó a hablar en lenguas y empezó a interpretarlo y le decía, ay no, eso, tú dándome consuelo en medio de mi desesperación. Y era Dios hablándome y dándome promesas. Un día en medio de un grupo, el grupo que nosotros teníamos inicialmente en Londres, el Señor, yo no le había comentado a nadie y el Señor me dijo a través de un muchacho, te voy a llevar al lugar que tú has soñado siempre. Y me dijo el nombre y yo dije, ¿quién sabe quién le habrá soplado eso? Porque eso lo trae la incredulidad. Entonces, ¿usted se identifica conmigo? ¿Ha sentido eso? Entonces dígale al de al lado, he vivido la incredulidad, la he podido palpar. Número 2, ¿qué trae la incredulidad a nuestra vida? Dudas acerca de la naturaleza y del carácter de Dios. Nos hace cuestionar entonces el poder de Dios. Porque una parte de los atributos naturales de Dios dice que Dios es todopoderoso. La incredulidad me hace dudar acerca del poder de Dios. La incredulidad me hace dudar de la autosuficiencia de Dios. La incredulidad me hace dudar de la omnipresencia de Dios. La incredulidad me hace dudar de la justicia de Dios. La incredulidad me hace dudar del amor de Dios. La incredulidad me hace dudar de la misericordia de Dios. Todo eso trae la incredulidad. Y empiezo a creer, ¿será que Dios sí es capaz? ¿Será que Dios sí lo puede hacer? ¿Será que Dios sí se interesa en mí? ¿Será que Dios sí está pendiente de mí? Todo eso lo trae ¿qué? La incredulidad. Y número 3, la incredulidad nos lleva a vivir una vida religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque nos lleva a vivir simplemente bajo apariencias de una falsa piedad. Si yo no estoy experimentando lo que Dios es en su poder sobrenatural en mi vida, yo estoy viviendo una vida de falsa piedad. Si yo no estoy levantándome todos los días con la expectativa de algo sobrenatural, de algo nuevo en mi vida, que algo pase, que algo experimente del poder de Dios, estoy viviendo simplemente por religión, religiosidad. Entonces, esos son los peligros de la incredulidad. Ahora la pregunta que debemos respondernos es, ¿por qué la incredulidad se atrinchera en nuestro corazón? ¿Qué le da permiso? ¿No se ha preguntado usted por qué hay incredulidad dentro de sí? ¿Por qué este hombre le dijo, yo sí creo, pero ayúdame a creer? 3 razones que le quiero compartir por las cuales la incredulidad está atrincherada y nosotros tenemos que sacarla. Por eso es una batalla en donde yo tengo que echarla fuera de mi corazón. La primera razón por la cual la incredulidad está en mi vida. Número 1, mi naturaleza pecaminosa. Entonces diga conmigo, número 1, mi naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso de la naturaleza pecaminosa? Para poderlo explicar tenemos que devolvernos varios años o varios miles de años y llegar un momento al jardín del Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio una relación o los puso en una relación perfecta con Él. Pero un momento desafortunado en el jardín del Edén cambió la historia del hombre. Antes de que el hombre decidiera voluntariamente desobedecer la orden de Dios, ¿cuál era la orden de Dios? No comas de ese árbol. Ese árbol no lo puedes tocar, ese árbol no puedes comer del fruto. Del conocimiento del bien y del mal no comas. Cuando el hombre decidió comer, se rompió la conexión espiritual, porque Dios es espíritu. Inmediatamente el hombre probó del fruto prohibido, la conexión espiritual que había Dios-hombre se rompió. Y nosotros quedamos desconectados espiritualmente. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12 lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, muerte espiritual, desconexión con Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, para poder escuchar a Dios y para poder entender a Dios, para poder seguir a Dios y obedecer a Dios, yo necesito mi área espiritual. Recuerde que en el corazón se asienta el área espiritual y el alma. Ese es el verdadero yo. Y como todos heredamos la naturaleza pecaminosa del Señor Adán, todos estamos, cuando nacemos, estamos imposibilitados para comprender la voz de Dios. Ninguno de nosotros puede oír la voz de Dios a menos de que haga algo.
que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea. Necesita una primera semilla de fe para poder empezar a escuchar la voz de Dios. Mientras yo no escuche la voz de Dios por primera vez a través del Señor Jesucristo, yo voy a estar afectado por esa naturaleza pecaminosa que no me deja comprender la voz de Dios. Y la incredulidad va a estar ahí. ¿Qué es más fácil, creer o no creer? No creer, porque es nuestra tendencia natural. Ahora, ¿qué pasó? Al estar el hombre desconectado espiritualmente y para poder vivir, el hombre activó la razón. ¿Qué es lo que gobierna al hombre en este tiempo? La razón. El hombre centró su vida en depender de la razón y del intelecto. Pero la palabra de Dios nos dice que para poder entender las cosas espirituales no es a través de la razón ni es a través del intelecto. Por eso empezamos a hacernos cuestionamientos de cómo lo hace Dios. Pero ¿cómo es esa situación? ¿Cómo es que ocurre el milagro? ¿Cómo es que Dios puede alargar? ¿Cómo es que Dios puede poner un órgano nuevo? ¿Cómo es que Dios puede hacer que alguien hable en lenguas? ¿Cómo? El cómo. Y es porque estamos activos en nuestra alma, gobernados por los pensamientos, pero no estamos activos espiritualmente. Porque nuestra vida está en pecado. Porque todos nacemos con la tendencia, la naturaleza del pecado. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, un hombre sin Dios es un hombre natural. Ese es el primer tipo de hombre, el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él solamente está basado en la razón. Lo que su mente no entiende, no lo cree. Lo que la mente entiende, lo que se puede verificar, lo que se puede validar a través de hechos, él lo acepta. Y así vivíamos sin Dios. Ahora, cuando uno hace una confesión de fe, cuando uno cree en el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya no somos hombres naturales. Viene la vida, porque la paga del pecado era muerte, separación de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna. Nos activamos en el Espíritu. Lo que estaba apagado, lo que estaba muerto, cobra vida, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Yo espiritualmente ahora tengo vida, y al tener vida en el Espíritu o por el Espíritu de Dios, como dice aquí la palabra, puedo entender. Sigamos leyendo Primera de Corintios 2:14, dice, porque para él son una locura. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. ¿Por qué son locura? Porque él solamente las analiza y la perspectiva que él tiene es la razón. Pero para el hombre espiritual que recobró la vida a través del Espíritu de Dios, dice la palabra, las puede entender porque él la puede discernir. Él puede ver más allá de lo que los ojos físicos permiten ver. Porque recibió vida del Espíritu Santo. Pero hay un problema, porque usted y yo podemos tener vida. Y seríamos llamados hombres, ya no naturales, sino espirituales. Pero cuando el cristiano no hace una renovación de la mente, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, se convierte en un cristiano carnal, gobernado nuevamente, ¿por qué? Por la razón. Entonces creemos en Jesús, hay salvación, pero nos estamos perdiendo de la añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y no nos movemos en el poder que nuestro Padre se mueve, que es lo sobrenatural, porque estamos viviendo en la carne. Estamos siendo gobernados por la razón. Estamos siendo gobernados por el pensamiento. Juan 3:5 dice, Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que para nosotros movernos en lo que es el reino de Dios necesitamos movernos como hombres espirituales. Dígale al de lado, hombre espiritual. El espiritual lo discierne todo, el espiritual lo entiende todo, el carnal y el natural no lo pueden comprender porque están siendo ¿qué? Guiados por la razón. Cuando yo soy carnal y hablan de que vamos a orar por un milagro, ya está. Eso es fanatismo, eso es para llamar la atención, eso es simplemente para mover las emociones de la gente, eso lo tienen amañado, eso lo tienen arreglado, eso que lo tocan y se cae, eso ya está arreglado. ¿Ha pensado usted así? Así piensa el natural y así piensa el cristiano carnal.
Claro, eso es para que la iglesia les crezca rapidito, eso es para hacer plata. Todo eso lo piensa uno desde la carne o desde lo natural. El espiritual lo entiende todo. No juzga, no critica, sino aplaude y dice, gloria a Dios. Por eso es que vemos tantas cosas en internet, en la televisión, cuando se hacen las campañas, las sanidades y los milagros que hacen ahora en este tiempo. Muchos pastores que el Señor usa. Hay que entender, lo sobrenatural solo puede ser entendido en el Espíritu. La incredulidad no me deja entender lo sobrenatural. Entonces vamos a orar para que usted reciba las lenguas. Ay, ¿cómo será eso? ¿Y cómo me afectará el Señor el cerebro? ¿Eso me embrutecerá? Y empezamos a ponerle una cantidad de obstáculos porque la razón no lo puede explicar. Hay que entender lo que dijo el profeta Isaías. Los pensamientos de Dios son más altos. ¿Cómo nos atrevemos? Esa es la incredulidad nos lleva a eso, a igualarnos en nuestra razón a Dios. Igualamos nuestra mente diminuta, finita, pequeña, insignificante ante el gran cerebro de Dios. Lo creado se compara al Creador. Ese es el problema de la incredulidad. Nos atrevemos a cuestionarlo cuando lo de Dios no tiene explicación, porque sus pensamientos son más altos y sus caminos completamente diferentes a los nuestros. La segunda razón por la cual la incredulidad está atrincherada en nuestro corazón. Ya le dije, número 1, mi naturaleza pecaminosa. Nací así. Pura razón. Hay que romper la razón, hay que destruir. Acuérdese que el ataque es en el corazón. Lo segundo, la mente ha sido influenciada por la cultura de este mundo. Por eso Pablo dice, hay que renovarse mediante la transformación del entendimiento. Porque la mente está viciada por la cultura de este mundo. ¿Qué dice la cultura de este mundo? Que la razón está por encima de Dios. Lo que no puede ser verificado o acertado dentro de las evidencias naturales que el mundo puede comprobar debe ser rechazado. Eso dice la filosofía de este mundo. Ese es el legado que nos dejaron nuestros amigos los griegos. Gobernaron mucho tiempo, pero el legado que dejaron fue ¿qué? El conocimiento. Lo que la ciencia no ha podido verificar o comprobar no debe ser aceptado, debe ser rechazado. ¿Y sabe quién es el primero que es rechazado? Dios. Por eso los científicos buscan desesperadamente o desprestigiar a la Biblia y otros desesperadamente buscan a través de los eventos científicos comprobar que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces, lo que no se entiende con el intelecto es un mito. Eso dice la filosofía, la cultura de este mundo, y eso nos ha afectado a todos. Y por eso nos ponemos felices cuando en Facebook sale, la NASA comprueba que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¡Aleluya! La NASA dijo. Ahora la NASA descubrió que el agua moja. ¡Ay! Es que la NASA lo dijo. ¿No le parece extraño que le creamos más a la NASA que a la palabra de Dios? Pero es por eso, porque el intelecto necesita oír que los más intelectuales de este mundo dicen que Dios existe. ¿O no se lee usted esos escritos que salen en Facebook? Porque necesitamos que la cultura de este mundo también valide a Dios. Y la cultura de este mundo niega a Dios. Y lo tercero, ¿por qué la incredulidad está atrincherada en nuestro corazón? Por creencias religiosas erradas que hemos recibido. No se le haga extraño. Porque hay personas que nos han enseñado de pronto que el Espíritu de Dios ya cesó, se acabó. Que en este tiempo estamos destinados a no ver la obra poderosa y sobrenatural de Dios. Y nos enseñan a ver a la Biblia como un libro histórico y no como la palabra de Dios que es viva, eficaz, cortante, como espada de doble filo. Entonces yo debo preguntarme, está claro que el primero lo tenemos todos, naturaleza pecaminosa. Entonces levante la mano y diga, por culpa del número 1 yo tengo incredulidad. Ahora debemos preguntarnos, número 2, ¿mi mente sí se ha renovado a tal punto de que yo creo lo que dice la palabra de Dios por encima de lo que diga la ciencia? Yo lo voy a poner en el siguiente contexto. Si un científico llega y dice que comprobó
Yo estaba mirando un artículo y decía, Adán y Eva sí son los padres de toda la humanidad. Y por el otro lado, Adán y Eva no son los padres de toda la humanidad. Bueno, y si finalmente se comprobara científicamente que Adán y Eva no son los padres de toda la humanidad, ¿usted qué empezaría a creer? Ay, me desvirtuaron. Ay. No sé ni qué creer. Creo, pero no creo. Ahí está. Porque tenemos más nuestra confianza en lo que dice este mundo que en lo que dice la palabra de Dios. Número 3, hay creencias religiosas en mi mente y en mi corazón que me llevan a no creer en lo sobrenatural, que me han ayudado o que me han fomentado la incredulidad. Por esas 3 razones, la incredulidad puede estar hoy en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué llega la incredulidad a un corazón? Yo le dije 3 razones que están ahí atrincheradas. Ahora, ¿qué la alimenta? ¿Qué alimenta la incredulidad en la vida de una persona? ¿Qué hace que usted y yo crezcamos en vez de fe? Porque la medida de fe debería estar creciendo. En vez de crecer en fe, crecemos en incredulidad. ¿No le parece utópico? ¿En qué deberíamos estar creciendo? En fe, para que todos los días estuviéramos más agradando a Dios. Pero resulta que en vez de crecer en fe, crecemos en incredulidad. Primera razón del por qué crecemos más en incredulidad que en fe, por ignorancia. La ignorancia de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia, nos hace crecer en incredulidad y no en fe. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 13, Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Cuántas cosas hemos hecho en incredulidad por ignorancia? La Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra completamente porque somos unos ignorantes. ¿Y sabe por qué viene la ignorancia? La Biblia dice en Oseas 4:6 que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leemos la Biblia. ¿Se ha puesto a pensar cuántas cosas ha hecho usted por ignorante? Que luego dice, ¡qué burro! Por ejemplo, si nosotros hemos recibido un adoctrinamiento religioso o teológico en donde nos dicen que el Espíritu Santo ya no hace nada, yo puedo estar enfermo hoy. Y como no he leído Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, pues no tengo idea de que dice que la oración del justo es poderosa y que si alguien está enfermo, que vayan a donde los ancianos, que oren por él, que lo unjan con aceite y que la oración del justo puede mucho. No hemos leído en donde dice la palabra que impondremos nuestras manos y los enfermos sanarán. Entonces no hemos entendido que Dios quiere usarnos las manos, nuestra vida. Y entonces los de al lado en la casa todos enfermos ahí. ¿Y qué le pasa al cristiano? Está enfermo. ¿Pero por qué? Porque no ha leído que Él nos dio autoridad. No hemos leído que en su nombre echaremos fuera ¿qué? Demonio. Entonces tenemos una demoniera en la casa ahí, eso conviviendo con demonios, el demonio de la división, el demonio de la pelea, el demonio del insulto, el demonio de la maledicencia y todo ahí, la casa endemoniada. No, es que el cristiano nos tocó consolarnos. Espíritu de Dios, consuélame. Dame paciencia para aguantar tanto insulto. Cuando Él dice, tú tienes poder para atar y desatar. Pero eso es por la ignorancia. No tenemos los dones del Espíritu Santo por ignorantes. No se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo por ignorantes. Dígale al de lado, entonces no sea ignorante. Dele un codazo y dígale, lea la Biblia. ¿Por qué crece entonces la incredulidad? Por ignorantes. Por eso el que no lee la Biblia es un ignorante, incrédulo. Así que usted le puede decir, ¿usted lee la Biblia? Si no, dígale incrédulo. Segunda razón por la cual la incredulidad crece en el corazón del hombre, la rebeldía. 1, la ignorancia. 2, la rebeldía. ¿Qué es ser rebelde? Voluntariamente decido no obedecerle a Dios. Y pensemos en el pueblo de Israel. Dice la palabra que Dios sacó al pueblo de Israel con señales, prodigios, maravillas. Con su brazo de poder lo liberó de Faraón. Cuando sale de Egipto, Dios se pone detrás de ellos como una columna de fuego en la noche y como una nube
en el día. En el día les daba reposo la presencia de Dios. Ay, los ayudaba a ese calor sofocante. Y en la noche, en el frío extremo del desierto, les daba calor. Cuando tuvieron hambre, les dio el maná. Cuando tuvieron ganas de comer carne, les dio codornices. Cuando tuvieron sed, 2 veces empezaron ahí a hacerle huelga al Señor y 2 veces les dio agua de la peña. Pero en la primera oportunidad que pudieron, hicieron un altar y adoraron a un becerro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y así nos pasa a nosotros. Igual, decidimos no creerle a Dios. Hemos visto la obra poderosa de Dios en nuestra vida. Hemos visto el poder sobrenatural de Dios. Hemos visto a Dios sanando, liberando, proveyendo, multiplicando. Y cuando tenemos que volver a creerle, ya no le creemos. Y nos vamos a adorar a otras cosas. Nos cuesta lo sobrenatural, aunque ya lo hayamos visto en el pasado. ¿Le cuesta a usted creer que Dios puede hacer un milagro? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto a Dios actuar sobrenaturalmente en su vida alguna vez? Levante la mano si usted lo ha visto. ¿Tiene expectativa de que esta noche haga algo sobrenatural o mañana haga algo sobrenatural? Sí, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque hay rebeldía en el corazón. Y la tercera razón por la cual crece la incredulidad es porque el enemigo ataca nuestra fe. Y como yo no me presto a enfrentar al enemigo, la incredulidad empieza a creer. Mire, el espíritu maligno, hay un espíritu maligno que se llama incredulidad que ataca la fe. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Está el Señor Jesús y le dice a Pedro lo siguiente: hey, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Qué es lo que pide Satanás todos los días? Sacudirnos. ¿En qué? En la fe. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Jesús está orando y rogando para que nuestra fe no falte. Acuérdese que la incredulidad no es ausencia solamente, es falta de fe. Entonces el enemigo va a empezar a zarandearlo, le va a tirar dardos a la fe, le va a tirar golpes directos a su fe. Y usted va a decir: ay, el malo prospera. Salmo 73, ay, mis pies estuvieron a punto de resbalar porque veía cómo el malo prosperaba. Estaba regordete, rozagante, bien alimentado. La familia estaba linda, mire la camioneta último modelo y yo a pie, míreme los zapatos. Y estuve a punto de negar todo. Pero ahí me acordé del Señor. Y en estos días, leyendo el devocional, el Salmo 94, 19, el salmista, que está hablando de toda una tragedia y pidiéndole venganza a Dios, dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Entonces el enemigo va a estar como león rugiente presto a devorar su fe. Lo va a golpear en la fe. A Daniel le cerró los cielos para que la oración no fuera respondida. Desde el mismo momento, Daniel, en que oraste, la oración fue respondida. Pero se interpuso el príncipe de Persia. ¿Sabe qué rompió o qué permitió que el príncipe de Persia fuera quitado de en medio? El ayuno de Daniel. Entonces yo tengo que enfrentar a la incredulidad, ¿cómo? Con ayuno, con oración. Tengo que guerrear porque hay espíritus malignos asignados. Entonces usted carga aquí la incredulidad. Mire a ver si el de al lado tiene incredulidad en el hombro. Y se ríen. Dígale: te vas. La incredulidad no es solamente ausencia de fe. La incredulidad es también falta de fe. No tener 100% de convicción y de certeza en que Dios lo puede hacer. Está atrincherada en mi corazón por mi naturaleza pecaminosa. Está atrincherada en mi corazón por los conceptos que yo tengo de este mundo. Está atrincherada en mi corazón porque tengo creencias religiosas erradas. ¿Qué lo alimenta? ¿Qué alimenta la incredulidad? La ignorancia, no leer la Biblia. ¿Qué alimenta la incredulidad? La rebeldía. ¿Qué incrementa o qué hace crecer la incredulidad? Los espíritus malignos enviados por el demonio para sembrar en nosotros duda, incertidumbre, desesperanza, incredulidad en el corazón. ¿Cómo podemos identificar hoy si nuestro corazón está incrédulo? Ya para ir terminando.
¿Cómo puede hacer usted un diagnóstico rápido a ver si su corazón hoy está afectado por la incredulidad? Número 1, solo piensa en lo natural. Solo piensa y acepta lo que se mueve en el ámbito natural. Lo que puede ser validado por hechos, lo acepto. Lo que no puede ser validado por hechos, no lo acepto. Pero mire una cosa, los hechos van cambiando con el tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Hace más de 1500 años, ¿cómo veía la gente la tierra? La tierra era plana. Y la gente creía que la tierra era el centro del universo. Y el que no creía eso estaba errado. El que no entendía eso estaba errado. Pero resulta que no era así. Luego vino el señor Galileo, Kepler y todo su combo y determinaron que la Tierra no es el centro. El centro de este sistema solar es el Sol y somos una pequeña parte dentro del gran universo. Entonces los hechos van a pasar, pero la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios, que es una verdad, permanece. Si usted vive pensando que solo lo que se puede validar por la ciencia es una realidad, ojo, usted puede tener un corazón incrédulo. Número 2, se resiste al cambio. Y la pastora Ana Milena decía algo interesante el fin de semana. Ella dijo, piense por un momento, ¿dónde está usted hoy? ¿Dónde estaba hace un año? Si está en el mismo punto, usted es una persona que se resiste al cambio. Si usted hoy está en el mismo punto de hace un año, de hace 2 años, está en la misma situación, usted es una persona que se está resistiendo al cambio que produce el Espíritu Santo. No está oyendo la voz de Dios por incredulidad. Porque la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Ahora la pregunta es ¿por qué no la ha podido perfeccionar? Porque no lo he dejado, porque no le he creído. Y número 3, ¿cómo identificar un corazón rebelde, un corazón incrédulo? Se resiste a creer en los milagros. Marcos 6:5-6 dice lo siguiente: Jesús estaba en Nazaret y dijo, dice la palabra, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. No creían. Primera de Corintios capítulo 14, 22-24 dice, así que como ven, el hablar en lenguas es una señal para los no creyentes. El hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. O sea que si usted ha identificado incredulidad y todavía no habla en lenguas, usted debería levantar la mano y decirle, Señor, bautízame en lenguas. Porque las lenguas son para los no creyentes, para los incrédulos. Y luego sigue diciendo Pablo, la profecía sin embargo es para el beneficio de los creyentes, no para los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de una iglesia y oyen a todos hablando en lenguas o en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos, porque él viene con una mentalidad natural. Él está dominado por la razón, él está dominado por el intelecto, él no tiene el espíritu activo. Entonces dice, lo que hacen en ese lugar es locura. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Por eso si yo hablo en lengua debo pedirle, Señor, dame la interpretación, porque no falta el incrédulo en medio de la reunión, al que el Señor necesite desnudarlo, mostrar las cosas para que él pueda creer. Entonces, una persona incrédula niega, critica, rechaza las cosas sobrenaturales. Y anoche que llegué a la casa estaba puesto el canal de enlace y estaban pasando una noche de gloria de Cash Luna, del pastor Cash Luna. Y entonces estaban dando los testimonios y decía, tremendo lo que hizo Dios, tremendo lo que hizo Dios. Y de pronto subió un señor que ya no podía ni con el alma. Y le preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Y no, el Señor me sanó, pero ¿cómo llegó usted acá? No, a mí me trajeron, yo vine porque mi mujer me obligó, porque yo no creía en esto. Yo no creía en eso de las sanidades. Y el tipo con una enfermedad del hígado. Y luego, producto de esa enfermedad, perdió la fuerza, se cayó y no podía caminar. Y la esposa dijo, pues mi fe sí lo va a sanar, y camine. Y lo llevó. Y cuando Dios lo sana, lo que él testifica y dice es, yo no creía, pero ahora sí creo en el poder de Dios.
Porque la incredulidad nos hace resistirnos a los milagros de Dios. La incredulidad no te deja ver lo sobrenatural de Dios. Entonces, ¿cómo ser libre de la incredulidad? ¿Cuántos pudieron identificar rasgos, señales, manchas de incredulidad en su vida? Si usted es uno de ellos, ponga en práctica lo siguiente, 5 cosas. Número 1, reconozca su estado de incredulidad. Y diga, soy un incrédulo por ignorante. Soy un incrédulo porque soy rebelde. Soy un incrédulo porque demonios me están atacando. Y luego, pídale perdón a Dios y arrepiéntase por tener una actitud, una mentalidad o un espíritu de incredulidad que usted ha aceptado en su vida. Porque la incredulidad es algo que yo puedo echar fuera. Si yo la he aceptado, si hace tiempo me cuesta ver lo sobrenatural o no he vuelto a ver a Dios, pídale perdón hoy. Número 2, renuncia a ese espíritu. Número 2, renuncia al espíritu de incredulidad. Número 3, pídale al Espíritu Santo que lo bautice con la fe. Hay un don del Espíritu que se llama fe. Hay un fruto del Espíritu que se llama fe. ¿Quién le puede dar fe a usted? El Espíritu Santo. Número 4, lea la Biblia regularmente. Pero no como lo solemos leer a veces, sino con revelación del Espíritu Santo. Usted se toma el tiempo para decirle, Espíritu de Dios, dame revelación. O usted es de los que le pasa como me pasaba a mí muchas veces, y voy a leer esto porque si no, no voy a cumplir la tarea. Es que no voy a cumplir la tarea allá en la iglesia, es que no voy a cumplir la tarea en la iglesia. Y luego le dije, Señor, yo quiero cambiar, así sea que me lea un versículo, pero quiero tener revelación de ese versículo. Revélame, ¿qué dice eso? ¿Qué entiendo? Y la palabra cobra vida. Y quinto y último, como ya lo bautizó el Espíritu Santo, usted le va a decir ahora, manifiéstate en mí a través de las lenguas. Esa es la primera señal, es el don más pequeño, pero es el don más impactante. Y le va a ayudar a romper la barrera de la incredulidad. Ahora yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de ustedes nunca han hablado en lenguas? ¿Cuántos de ustedes no tienen ni idea de eso? Levante su mano. Ahora voy a hacer otra pregunta, gracias. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Espíritu Santo los bautice y quieren hablar en lenguas? ¿Qué necesita para eso? Creer. Dígale al del lado, creer. Pero vamos a orar en esta noche para que usted lo reciba, amén. Entonces le voy a pedir que se ponga cómodo por un momento. Vamos a cerrar todo. Usted va a dejar ese bolso ahí en el piso por un momento, por favor. Y usted va a seguir mi oración, usted la va a repetir. Juntos le vamos a decir, Padre Celestial, gracias por abrir mis ojos espirituales y por permitirme ver la incredulidad que hay en mi corazón. Te alabo y te bendigo por enseñarme cómo ser libre de esta rebeldía contra ti y de resistirme a tu voluntad. En Cristo y con todo mi corazón te pido que me perdones por haber permitido que mi razón, mi intelecto humano, que es limitado, me hicieran dudar de ti y de tus promesas. Te pido perdón por haber dejado que el espíritu de incredulidad entrara a mi vida. Y ahora usted le va a decir al Señor, ¿cómo entró esa incredulidad? Reconozco que en mi naturaleza pecaminosa he permitido que la razón gobierne. Reconozco que es la rebeldía. Reconozco que es un espíritu. Perdóname, Padre, por hacer de mi mente un Dios. Porque he querido que a través del conocimiento, de la ciencia, de la revelación, del conocimiento de este mundo, se busquen explicaciones a lo que dice tu palabra. Perdóname, Señor.
Perdóname porque mi ignorancia, la falta de leer tu palabra, ha aumentado mi incredulidad. Perdóname, Señor, porque me he resistido al cambio, porque he considerado los milagros como una manipulación, porque los he negado, los he rechazado. Perdóname porque mi mente no ha sido transformada como dice tu palabra, sino que sigue siendo alimentada por el concepto de este mundo. Perdóname, Padre, porque aún tu palabra dice que todo lo que nosotros recibamos tiene que ser examinado a la luz de tu palabra. Y muchas veces he creído más en la palabra del hombre que en la revelación que viene de ti. Perdóname por pensar solo en el ámbito natural. Aunque recibí a Cristo Jesús, aunque mi mente fue transformada para ser una mente espiritual, sigo viviendo en la carne. O aún vivo como un hombre natural. Y yo te pido perdón en esta noche, en el nombre de Jesús. Y ahora en la autoridad de Cristo, yo renuncio, en el nombre de Jesús, al espíritu de incredulidad. Todo espíritu que está atrincherado en mi corazón, le ordeno que se vaya de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que no me deja ver el poder sobrenatural de Dios, que no me deja recibir lo que tiene el Espíritu de Dios para mi vida, sale de mí ahora. Y yo te pido a esta hora que a través del Espíritu Santo desates en mi vida el espíritu de fe. Bautízame ahora en la fe para creer cada porción de tu palabra que antes me resultaba difícil de aceptar, de recibir, para poder creer cosas mayores. Yo recibo tu fe y vamos a recibir el bautismo de fe. Señor, bautízanos en la fe. Espíritu de Dios, como clamó este hombre, ahora yo te pido que me ayudes en mi incredulidad. Yo creo y empiezo a echar fuera en el nombre de Jesús toda incredulidad que no me deja recibir, que no me deja aceptar las cosas mayores que Dios tiene para mi vida. Ahora yo declaro que mi mente y mi corazón guardan tu palabra y que la incredulidad no tiene derecho a entrar más allí. Declaro que todo lo que estaba retenido en mi vida debido a mi incredulidad ahora es liberado. El don de lenguas que no había recibido por mi incredulidad, por andar preguntándome tantas cosas, ahora se va. Esa incredulidad se va y ahora puedo recibir lo que estaba retenido. En el nombre de Jesús, toda incredulidad en la atmósfera espiritual, toda incredulidad que está cerrando el entendimiento espiritual sale en el nombre de Jesús. Y ahora desatamos el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Y usted va a empezar a hablar en lenguas. Si usted ya habla en lenguas, usted va a empezar a hablar en lenguas, pensando en que lo que estaba retenido ahora es liberado. Y usted en lenguas va a declarar que usted recibe su sanidad, que usted recibe su liberación, que usted recibe su provisión financiera, que usted recibe ahora la restauración familiar. En lenguas usted va a declarar que recibe ahora ese trabajo. Yo recibo eso ahora en el nombre de Jesús. Y creemos que tú tienes el poder, Señor, para hacerlo de nuevo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Así que esas lenguas que derramaste en la iglesia primitiva ahora son derramadas en este lugar, sobre todo aquel que lo quiere, sobre todo aquel que lo anhela. En el nombre de Jesús, ahora declaramos el bautismo del Espíritu Santo